Bueno, hoy les hablaré de los derechos de los empleadores y trabajadores en Colombia. Primero empezaré con los trabajadores. En Colombia, muchos trabajadores se encuentran en malas condiciones laborales y en ocasiones, por desconocimiento de sus derechos, muchas veces el trabajador tiene miedo a anunciar la violación de estos mismos por el solo hecho de que puede que no consiga un nuevo trabajo pronto y sus facturas siguen llegando. Esto pasa cuando un trabajador emite un comunicado a la empresa que se le están violando cierto tipo de derechos. La empresa a lo largo de un tiempo tiende a echar ese tipo de trabajadores. La tasa de desempleo en Colombia es demasiado alta. Esos son algunos de los derechos en Colombia de los trabajadores. El empleado tiene estos derechos según el decreto 1072 del 2015, el cual fue actualizado el 15 de abril de 2016. En el artículo 22.111, que es la renovación automática de los contratos a mayores de 30 días, el contrato de trabajo cuya duración fuere superior a 30 días e inferior a un año se entenderán renovados por un tiempo al igual al inicial pactado. El artículo 22.111, renovación automática de contratos mayores a 30 días. Los contratos de trabajo cuya duración fuere superior a 30 días e inferior a un año se entenderán renovados por un término igual al inicial pactado, si antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes ha avisado por escrito a la otra lo contrario. La determinación de no prorrogarlo con la antelación no inferior a 30 días. El artículo 22.112 de este mismo decreto dice, es el siguiente: contratos iguales o inferiores a 30 días. Los contratos de trabajo cuya duración sea igual o inferior a 30 días no requieren preaviso alguno para su terminación. No obstante, las partes de común acuerdo podrán pactar su prórroga en los términos previstos en la ordinal segunda del artículo 3 de la Ley 50 del 90. El artículo 22.116 es el cierre de la empresa en ese mismo decreto. Pasa que muchas empresas, para no pagarle a sus empleados las cesantías, salarios que les deben o cierto tipo de dineros, cierran las empresas, se declaran en bancarrota. Entonces, en este momento, este artículo es para ese tipo de empresas. Primero, es prohibido al empleador el cierre intempestivo de su empresa. Si lo hiciere, además de incurrir en las sanciones legales, deberá pagarle a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Segundo, cuando previamente se compruebe ante el Ministerio de Trabajo que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios de los trabajadores, la cesación de actividades de estos será imputable a aquel y dará derecho a los trabajadores para reclamar los salarios correspondientes al tiempo de su suspensión de labores. En el artículo 22.231, la acumulación de las horas para actividades recreativas, culturales o capacitaciones. En ese momento vamos a hablar de la Ley 50 del 90, donde los trabajadores pueden recrearse y pueden tenerse una semana para su recreación y la empresa les pagará por esto. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 50 del 90, las dos horas de la jornada de las 48 semanales a que esta norma se refiere podrán acumularse hasta por un año. En todo caso, los trabajadores tendrán derecho a un número de horas equivalente a 2 semanales.
en el periodo del programa respectivo dentro de la jornada de trabajo. El artículo 22.232 de este mismo decreto, programas recreativos, culturales o de capacitación. Pasa que las empresas deben incluir en su labor capacitar a los empleados, de cierto modo. El empleador elaborará los programas que deben realizarse para cumplir con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 50 del 90. Dichos programas estarán dirigidos a la realización de actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, incluyendo en estas las relativas a aspectos de salud ocupacional, procurando la integración de los trabajadores, el mejoramiento de la productividad y las relaciones laborales. Segundo, los derechos de los empleadores. En este punto, son muy pocos los derechos de los empleadores en el Código Sustantivo de Trabajo. Tanto así que solo se pueden encontrar obligaciones que tienen estos empleadores, no tienen casi derechos. Los que encontré están en MinSalud, que son dos. El primero es la orientación por parte de la administradora de riesgos profesionales sobre la prevención y la evaluación de los riesgos a recibir recomendaciones que controlen o eliminen el factor de riesgo. Y el segundo, a recibir por parte de la administradora de riesgos profesionales ARP asesoría de los programas de medicina laboral, seguridad e higiene industrial y salud ocupacional, sin discriminación, preferencia de número de trabajadores o cotización de la empresa. Estos son los únicos derechos que pude encontrar para los empleadores.